Bienvenidos a una edición más del programa de entrevistas Primeras Impresiones, que es traído a sus pantallas por la Cámara Colombiana del Libro, IDARTES y la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es donde nos encontramos hoy. Y hoy vamos a entrevistar a Belia Vidal, autora de este libro, Aguas de Estuario. Aguas de Estuario es el primer libro en solitario de Belia y libro que ganó la beca de publicación de obras de autoras afro, negras, raizales y palenqueras en el 2020. Este libro es el registro epistolar entre mayo del 2015, cuando Belia decide abandonar la vida urbana en Medellín y volver a su Chocó natal, y septiembre del 2018, cuando el proyecto cultural Motete ya ha tomado vida propia. El registro de las cartas le imprime un tono muy íntimo al relato de la gestación de un proyecto cultural en el que se mezclan partes iguales de emprendedurismo y de búsqueda de identidad personal. Es también un libro de aprendizajes y crecimientos, el libro de una mujer que va confesándose a sí misma su nacimiento como escritora, como chocuana y como agente cultural. Bienvenidos a esta entrevista y bienvenida, Belia. Hola Catalina, muchas gracias. Hola Belia, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. En la pura primera carta con la que abres tu libro, fechada el 25 de mayo, dices, abro comillas, nos vamos a vivir el sueño mientras lo hacemos. Y más adelantito dices, entonces decidí renunciar y lo que seguía era buscar algo que me hiciera más feliz o que me diera tranquilidad, porque con el tiempo he ido descubriendo que la felicidad es eso, poderme sentir tranquila y librarme de los pendientes de la vida, incluso de los sueños aplazados. ¿Pudieras contarnos un poquito más cómo saliste de Chocó cuando niña, cómo fue tu vida en Medellín y cómo se gestó ese sueño que te lleva de vuelta al Chocó? Claro que sí. Bueno, yo nací en Vallesolano. Ahí pasé toda la primera infancia, más o menos hasta los 5 años, en el hogar de mis abuelos paternos, de mi abuela Belisa y mi abuelo Manuel Antonio, Doñera, le decía a todo el mundo. Y de ahí me fui a Quibdó a vivir por primera vez con mi madre biológica y con mi tía Ludis, que es su hermana mayor, y sus hijos, Yajaira e Idier, que se convirtieron pues como mis hermanos también, son mis primos. Y en Quibdó estuvimos un tiempo que para mí fue muy complejo porque después mi tía se fue a Cali y nos quedamos mi mamá, mi tío Elkin, su hermano menor y yo, y fue una época muy difícil. Económicamente, con mucha precariedad, con bueno, la misma ausencia de servicios básicos que hay hoy en Quibdó, en la mayoría de la ciudad. Y de ahí nos fuimos a Cali cuando mi mamá terminó la universidad. Entonces siempre como que el motivo de movernos, de salir, ha sido tener mejores condiciones de vida. Luego de Cali me fui a Medellín porque mi papá me sugirió que estudiara en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Entonces me fui a estudiar ahí y bueno, como en el cuarto semestre me aburrí de la ingeniería administrativa y me cambié a comunicación social, periodismo y me quedé en Medellín 15 años. En ese tiempo hice mi carrera, hice una especialización, me casé y pues tuve una vida profesional realmente exitosa, por así decirlo, satisfactoria, con muy buenos empleos y un día me cansé. Así como uno se cansa, nada más, simplemente como que nada me llenaba. Yo lo que creo que empecé a sentir era como una falta de conexión con algo más profundo. Y en realidad fue idea de mi esposo que nos fuéramos al Chocó. Y bueno, así es como ocurre todo. Este es un libro como de, yo lo interpreto como un viaje a contracorriente, ¿cierto? A contracorriente de lo que la gente cree del deber ser, ¿cierto? No. Y la mayoría del tránsito de la gente es que nació por fuera de Bogotá, irse de su pueblo, de su tierra natal, hacia Bogotá o hacia las capitales. Y lo que tú estás haciendo y relatas en este libro es el retorno. Y a mí me parece interesante porque de alguna manera el relato está en rebeldía contra lo que se considera importante, central, deseable, y tu libro como que relata una nueva construcción de lo que es importante, deseable y el deber ser.
Pero a mí me parece que ese retorno tiene en todo caso sus escalas. O sea, que todavía tienes como una patica en la formalidad. eh, ¿Cuánto duras en esos empleos hasta que también decides soltarlo y en qué momento tienes como esa epifanía de no he soltado lo suficiente, necesito soltar esto también? Bueno, hay una cosa muy interesante que pasa, sobre todo en mi familia, y es que nosotros en realidad siempre hemos sentido que Vallasolano es el centro del universo, no la periferia. O sea, nosotros salimos de Vallasolano porque nos toca. En principio, yo no tenía ni idea qué me iba a dedicar a hacer en la vida. Y yo tenía una enfermedad autoinmune, bueno, tengo una enfermedad autoinmune porque eso no se cura, pero la tenía activa. Y entonces yo lo único que hacía era caminar por la playa, leer, mis tías me llevaban la comida a la casa y tenía un trampolín. Y entonces los niños saltaban en el trampolín y yo cobraba 1.000 pesos por cada 15 minutos. Entonces montaba de a 7 niños y bueno, en realidad esa es la génesis de convertirme en la señora Belia. Después viene otras cosas, pero esa es la génesis. Entonces era una vida muy básica, me podía hacer a veces 30.000 pesos, a veces 60.000 pesos en el trampolín y se los daba a mi abuela a guardar porque me había olvidado de tener cuentas bancarias, me había desconectado realmente de todo. Y empezaron a decirme mis tíos, pues que son como mis hermanos, como y te vas a pasar así toda la vida, o sea, es como eso, 30.000 pesos diarios, 20.000 pesos como, y te vas a quedar toda la vida en la casa de tu papá, porque yo regresé a quedarme primero en la casa de mi papá, entonces, bueno, yo dije como no, sí, tengo que hacer algo, ¿cierto? Entonces, apareció la posibilidad de ese proyecto del programa de alimentación escolar y realmente lo tomé no por el empleo, no por el ingreso, sino que lo tomé porque me daba la posibilidad de viajar por el Chocó. Y yo sentía que tenía ese pendiente. De los 125 municipios de Antioquia, yo conozco 123 y no conocía casi los municipios del Chocó. Entonces, ese proyecto me daba la posibilidad de ir al Bajo Baudó, de ir al Bajo Baudó, de ir al litoral del San Juan, a Juradó, como todo el litoral pacífico. Y pues para ir a algunos de estos lugares tenía que ir por el San Juan. Entonces yo estaba emocionadísima y dije, no, esto es lo que quiero hacer. Pero luego me dio una bacteria en uno de esos viajes y eso es lo que me lleva realmente a Quibdó, como a estar en la parte más administrativa del proyecto, porque mi propósito era pues hacer esos viajes y seguir en Vallasolano. Y entonces en Quibdó, claro, ya en Quibdó empezó a decirme el que era mi jefe, como quédate acá, acá puedes tener más ingresos que lo que vas a tener en Bahía, porque en Bahía no pasa casi nada. Tenía, si ahora la conectividad es difícil, en esa época era, mejor dicho, era absurda. Entonces así es como llego a Quibdó y luego se acaba ese proyecto y yo dije, bueno, y había una posibilidad de un trabajo en la Cámara de Comercio del Chocó y yo tenía proyectado hacer un viaje a Brasil con mi esposo en un sueño que teníamos desde siempre, que era ir a los Olímpicos. Exacto. Entonces dije, bueno, pues voy a tomar este trabajo para juntar dinero. Pero justo antes de empezar el trabajo en la Cámara de Comercio del Chocó es cuando me llega como la revelación. Yo todo ese tiempo estaba buscando qué me iba a poner a hacer. Yo sabía que no iba a trabajar eternamente en esos empleos, eso lo tenía clarísimo. Yo dije, no me vine para acá a llevar esta vida, pero estaba esperando que el universo me dijera. Y bueno, eso fue lo que pasó. Ok. Sueltas este trabajo, digamos, de la Cámara de Comercio, también renuncias a una posibilidad de hacer como una empresa de comunicación, Sí, ¿entendí? sí. ¿Cierto? Como que había la posibilidad de emprender, pero en una ruta, digamos, un poco más formal. Sí. Y arranca, digamos, la conversión, la primera de las muchas metamorfosis que hay en este libro de la señora Belia, que es, señora Belia es el mote cariñoso con el que los niños y niñas te reciben en las veredas cuando llegas con los libros a leer. Sí, en los barrios. Señora Belia es una promotora de lectura, sí. Digamos. Y dices en la carta del 23 de junio del 2016, hace unos meses decía con certeza que el Chocó es mi lugar en el mundo, el sitio donde debo estar, y no me equivocaba. Ahora sé también que la señora Belia es mi misión en el mundo. Es como si fuera lo que me mandaron a hacer en la vida. ¿Puedes contarnos un poco más quién es la señora Belia, a qué se dedica, qué cosas ama la señora Belia, qué geografías recorre y qué ha aprendido en ese trasegar la señora Belia, que aún existe?
Claro, la señora Ovelia, La señora Ovelia soy yo. La señora Ovelia ama leer para otros, ama leer con otros. La señora Ovelia ama a los niños, es así como obsesiva en su amor por los niños. La señora Ovelia está convencida que detrás de una historia y detrás de un libro hay un encuentro fantástico que le puede significar a un niño del Chocó una esperanza. Lo que pasó fue que yo me di cuenta que había cosas que me habían marcado en la infancia. Entonces la señora Ovelia realmente es como si fuera la señora Bellapaz. La señora Bellapaz era mi maestra de escuela, Okay. ¿sí? Y yo era la niña Ovelia. Entonces la señora Bellapaz para mí fue una inspiración absoluta. Entonces yo soy como la señora Bellapaz y los niños a los que leo son como la niña que yo fui. Y va a los barrios, entonces lo que yo hacía al principio era que llenaba un motete, un canasto con libros y me iba a los barrios de Quibdó a leer a los niños y ahí fui haciendo los clubes de lectura. Entonces, pero los primeros que me dijeron señora Ovelia fueron los maestros. Y eso para mí era una honra enorme, porque las mismas maestras, o los mismos profes me decían seño y era como ponerme a su nivel, era como convertirme en la señora Bella, la señora Bella Paz. Entonces, ya después los niños, claro, porque es lo que ellos hacen siempre, a las maestras les dicen seño, entonces ellos de entrada me dijeron seño, la seño de los libros, la señora Ovelia. Y bueno, hoy la señora Ovelia ya no tengo tanto espacio de sentarme a leer con los niños. Ya muchos niños no me conocen, eso me duele un montón. O sea, ya en el Motete hay más de 1.500 niños y niñas participando en los programas y ya la mayoría no saben quién es la señora Ovelia. Entonces, esa es la señora Ovelia. Hoy la señora Ovelia se la pasa buscando proyectos y plata para que otros sigan haciendo lo que hacía la señora Ovelia. El 30 de agosto del 2016 te enteras que fuiste seleccionada para participar en el Diplomado Pacífico de Escritura Creativa, que es el momento en el que empieza a gestarse otra Belia, que es la Belia que quiere ser escritora. ¿Cómo fue esa conversión de escritora? Bueno, ya tienes el libro, pero ha habido otras publicaciones. ¿Qué más te encuentras en ese camino de convertirte en escritora? ¿Qué sigues encontrándote ahora en esta otra identidad que le sumamos a la señora Belia que lee y ahora Belia Mar que escribe? Bueno, resulta que la construcción de la metamorfosis y convertirme en escritora se estaba dando con esas cartas y yo no me estaba dando cuenta, ¿sí? Y cuando yo me presenté al Diplomado Pacífico en Escritura Creativa, me presenté con un cuento que escribí después de haber leído Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, que fue como el segundo libro que leí cuando regresé al Chocó. Y entonces yo pensaba, y ahí empecé como a escribir otras cosas, sobre todo unos textos infantiles, entonces yo pensaba que ahí era donde se estaba construyendo, pero ya llevaba para ese momento varios meses de correspondencia, no mucho más, ya llevaba más de un año de correspondencia con mi destinatario, y era ahí donde en realidad se estaba construyendo ese camino de escritora. Lo que yo he descubierto en este tiempo, Catalina, es que la escritura es como parte de mi existencia, es como el modo en el que yo tramito muchas cosas. Lo que hago automáticamente es escribir frente a cualquier situación, ¿sí? Por eso todo termina quedando escrito en aguas de estuario, por eso pues la correspondencia sigue. Ahí eran 3 años, ahora hay ya el doble, o sea, ya hay 3 años, hay 4 años más de correspondencia y es una cosa así. Porque es lo que yo hago todo el tiempo. Duermo y escribo, o sea, me arreglo y escribo. Y bueno, sí, todo el tiempo estoy escribiendo, en realidad. Cuando relatas, digamos, esa parte de las cartas que tiene que ver con esa transformación de la escritura o de ti como escritora, haces un punto muy explícito sobre la escritura como una forma de desnudez. E incluso a propósito lees cosas íntimas enfrente de las personas
de este diplomado como para, entiendo yo, forzarte a esa incomodidad o ensayar esa incomodidad. Pero en estas mismas cartas expones tu cuerpo y expones intimidades que bien podrías haber dejado por fuera. ¿Por qué eliges revelar esa parte de tu vida, esa intimidad del cuerpo? Bueno, yo no elegí revelarlo para el libro. Yo elegí escribir sobre eso, porque yo venía escribiendo, y resulta que lo que yo hice en la correspondencia fue construir una amistad con mi destinatario. Pero entonces había una parte de la vida que siempre la ocultaba, que no se la contaba. Y de pronto sentí una necesidad como, bueno, si escribo sobre todo lo demás, pues también voy a escribir sobre esto, que es una parte de mi vida. Y en ese momento eso no estaba escrito para ser publicado. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio de desnudez fue poner en letras esa dimensión íntima, ¿sí? Y esa dimensión erótica también, y esa dimensión sexual también. Luego, cuando ya esto se va a convertir en un libro, entonces la pregunta es si ponerlo o no, si incluirlo o no en las cartas que van a salir. Y un poco lo que hice fue el mismo ejercicio, lo que hicimos fue el mismo ejercicio, ¿cierto? Si en el fluir de la escritura sentí en algún momento la necesidad de que esto estuviera, pues tiene que salir con lo demás también. Y un poco la pregunta era, ¿por qué no? Si esto nos pasa a todos. ¿Por qué no si esto es tan humano? ¿Por qué no si todas las mujeres deseamos, si todas las mujeres sentimos, si esto en realidad muchas personas lo estamos viviendo, pero lo tenemos convertido en un tabú? Entonces un poco el criterio fue como de igualarnos también en la intimidad, ¿cierto? Como a todos nos pasa y es la vida nada más. Quería saltarme la penúltima pregunta que tiene que ver con ese destinatario. El libro está compuesto por las cartas que tú le escribes a él, que permanecen en el anonimato. En una entrevista tú dices que él al comienzo no estaba tan de acuerdo que se publicara esta correspondencia, luego finalmente la accede, y en últimas hay, me imagino, un proceso de selección de las cartas, de acotar el tiempo, ¿cierto? O sea, en todo caso, si la correspondencia sigue, como me dices, pues hay que meterle un límite. Entonces hay una construcción, digamos, a posteriori que ocurre en el proceso de la edición. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, como de edición, porque la escritura ya estaba hecha? Esa fue realmente la construcción del libro. Sí, había una correspondencia, pero no un libro. Y lo que hicimos con Pedro, mi editor, fue encontrar primero qué era lo que íbamos a contar, ¿cierto? No fue como coger las cartas porque sí, sino entender qué se estaba narrando. Y eso fue lo que nos permitió seleccionar. Entonces estaba la historia de Motete, estaba la historia de mi relación con el territorio y la historia como de mi regreso y de descubrirme a sí misma, ¿sí? Entonces, sí había cartas que no correspondían a ninguno de esos tres filtros, más o menos, no eran pues tan con estos nombres, entonces esas no iban, ¿sí? Pero sí aportaban a esas tres narraciones que estaban ahí y pues sí iban. Entonces, al final tú te das cuenta que cuando lees el libro, conoces lo que ha pasado con Motete, conoces la historia de mi retorno y lo que fui descubriendo como en mi vida personal e íntima en ese retorno, y conoces mi relación con el territorio y mi mirada sobre el Chocó. Entonces, definitivamente lo que hicimos fue descubrir esos hilos narrativos y eso fue lo que nos permitió seleccionar las cartas. Pero digamos que el libro, efectivamente, como estás diciendo, muestra el nacimiento de una tercera Belia, que es la Belia emprendedora. Emprender, emprendimiento, muy de moda, sí, en el discurso público, pero claramente nadie sabe lo que eso significa hasta que lo vive en carne propia. Y dices tú en una carta del 2017, enero del 2017, los retos que representan un emprendimiento no son menores por tratarse de algo bello y que te llene el alma. Sacar cuentas, pagarle a la contadora, estructurar proyectos, conversar con otras organizaciones, no perder los espacios de lectura y de escritura. Me asusto a veces.
¿Por qué no nos cuentas un poco cómo nace Motete, cómo ha venido evolucionando? Este libro nos deja con el relato de Motete en el 2018, que es hace 4 años. ¿En qué va Motete? Y cómo, y voy a meter de último también una pregunta adicional ahí, ¿qué efectos ha tenido, qué cambios tú has cambiado, cómo Motete ha ayudado a otras personas a cambiar? Bueno, Motete es una corporación educativa y cultural que se dedica a hacer promoción de lectura, a hacer agenda cultural, que hace la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, que lleva para su 6ª versión el próximo año. Y hoy Motete tiene un equipo base de 5 personas, pero tiene un equipo un poco más amplio de 16 personas y trabaja con más o menos 1.600 familias en el programa de manera directa, en el programa Selva de Letras en los barrios y Selva de Letras en la escuela. Acabamos de regresar de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín con 18 adolescentes que llevan 6 años en nuestros programas y que fueron, muchos de ellos por primera vez montaron en avión a ir a visitar una fiesta del libro. Acabamos de graduar 97 niños y niñas que hicieron durante 3 años el programa Selva de Letras. Estamos estructurando una librería, que es la librería Cocorobé, con niños que han desarrollado sus habilidades comunicativas y el lenguaje de manera muy significativa. Administramos 3 bibliotecas público-escolares. Y pues no ha sido fácil, sin duda, sacar este proyecto adelante. Nosotros estamos enfocados en hacer un trabajo, en hacer procesos de largo plazo y de fondo. Esto hace que quizá no seamos los más visibles, pero estamos muy convencidos del trabajo que hacemos con familias con las que tenemos una relación muy cercana. Sabemos quién es cada quien, niños y niñas que van semana tras semana a la biblioteca a desarrollar los contenidos que nosotros creamos, contenidos con enfoque étnico diferencial. Otro hijo de Motete que aparece en el libro es Flecho. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cuánto lleva Flecho, cómo ha evolucionado eso también? Flecho va para su 6ª versión en marzo del año entrante. Tradúcete el... Fiesta de la lectura y la escritura del Chocó. Flecho. Gracias. Somos muy especialistas en hacer nombres lindos. Ha tenido una fortuna enorme, es una fiesta en la que ha participado Pilar Quintana, Tomás González, Andrea Mejía, Antonio García Ángel, Carolina Sanín, Giuseppe Caputo, Pilar Gutiérrez, Ibar Dacol. Hemos sido muy afortunados con estos visitantes que hemos tenido, pero sobre todo la conexión que hemos generado con el sector educativo, con las zonas rurales. Hemos entregado más de 6.000 libros de Leer es mi cuento en las zonas rurales de Quibdó y Vallasolano. Y es un evento cargado de mucho sentido, no nos importa tanto el tamaño como la magia de lo que ocurre ahí. ¿Ese ocurre en Solano o en Quibdó? En Quibdó y Vallasolano. Con promotores de lecturas, contamos con el apoyo del Banco de la República, pues del Ministerio a través de Concertación, de la Cámara de Comercio del Chocó, muchos aliados locales, y creo que vamos en crecimiento, sobre todo en profundidad, cada vez acercándonos más a nuestros públicos locales. Es muy bello porque todos estos nombres que yo mencioné allá no son nadie, no le importan a nadie, pero la gente se congrega a tener las conversaciones. Y creo que eso es lo que nosotros queríamos que ocurriera, generar encuentros. Continuando con el tema de las metamorfosis y las belias que van naciendo en este libro, supongo que muy a propósito, en la pura última carta, o penúltima, 30 de julio del 2018, describes que tienes un episodio de dermatitis y que se te cayó la piel, como un reptil. Cambié totalmente de piel, y esto es mejor aún, mis huellas digitales desaparecieron por completo. La piel nueva es muy delicada todavía. Tú lo describes, inmediatamente caes en cuenta de, digamos, el peso simbólico que tiene este hecho fisiológico. Y entonces yo quería preguntarte efectivamente, ¿cómo sientes que la lectura y la escritura no solo te han transformado a ti, sino también a través de Motete, cómo ha transformado a tu comunidad? Es decir, todo el Chocó es mucha gente,
pero a la comunidad más inmediata con la que trabajas? Yo siento que nos permite sentirnos merecedores de la imaginación. Nos permite acceder al derecho a imaginar, al derecho a soñar, al derecho a pensar otros mundos posibles. En esta última estancia que he estado en el Chocó, después de un tiempo en Europa, para mí ha sido difícil verme de frente con las carencias, ¿sí? Con las profundas necesidades. Pero me doy cuenta que los libros me han permitido ver otra parte del mundo, imaginar otros caminos posibles. Pues por eso me convertí en escritora, porque me convertí primero en lectora, ¿sí? Y siento que cuando veo a estos niños que van a Medellín a una fiesta del libro porque se convirtieron en lectores, porque le creyeron a la señora Belia y fueron semana tras semana a leer conmigo, y hoy se montan por primera vez en un avión y lloran viendo el río Atrato desde el aire, ¿sí? Y van a ver autores y van a ver libros, no fueron a otra cosa, fueron a seguir en lo mismo. Realmente estamos accediendo al derecho a la cultura, al derecho a soñar, al derecho a imaginar, y eso es un auténtico cambio de piel, sentir que es posible, ¿sí? Y creo que eso es lo que le estamos dando al Chocó, sentir que es posible tener nuestro propio evento del libro, sentir que es posible ser lectores, ser escritores y romper el estereotipo, porque siempre se ha dicho que estamos hechos solo para lo oral, solo para lo corporal, solo para el trabajo físico, nada para lo intelectual, ¿verdad? Y creo que nosotros estamos construyendo unas nuevas huellas digitales en las que sin duda cabe nuestra capacidad intelectual. Quibdó, enero 12, 2017. Mi querido amigo, como todos, yo también tengo un padre. Él es un hombre joven de 54 años, para esta hija tan grande. Ha sido estudioso y trabajador. Se ha hecho a pulso, esforzándose por estudiar y tener una hoja de vida impecable. Ha sido alcalde de Vallasolano, secretario de Gobierno y de Hacienda en el departamento del Chocó. Fue gerente de la fábrica de licores del Chocó y además ha liderado importantes proyectos productivos en el departamento. Siempre lo he admirado mucho por su carrera profesional. Cuando nací, mi papá tenía 20 años y estaba estudiando su carrera de administrador público en Bogotá. Entonces me quedé con sus padres, mi abuela Belisa, la persona que más quiero en el mundo, a quien le heredé el carácter y mucho de mi apariencia física, y mi abuelo Toñera, Manuel Antonio Vidal. Mi abuela era panadera y mi abuelo, el motorista de la Universidad Tecnológica del Chocó.